Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al curso Inmediatez y Precisión Diagnóstica del Ganglio Centinela en el cáncer de mama y de endometrio. En este vídeo vamos a explicar el tema 2, la definición y características del ganglio centinela. ¿Qué nos va a explicar a continuación nuestra experta en ganglio centinela, Veroe? Si en el primer tema ya repasó los conceptos más importantes, en este tema 2 también se va a centrar en seguir explicando y seguir avanzando para comprender totalmente la biopsia selectiva del ganglio centinela. Así que nada, os dejo con ella. Comenzamos. Antes de repasar los conceptos básicos, es necesario mencionar que la biopsia selectiva de ganglio centinela no está indicada en todos los tipos de cáncer, que es necesario que se cumpla una serie de características morfológicas en la biopsia previa de mama. El objetivo principal de este tipo de intervenciones, por un lado, sería ahorrar una intervención quirúrgica al paciente y, por otro, intentar conservar la cadena ganglionar para evitar complicaciones. Una de estas complicaciones sería el linfedema que vemos aquí en la imagen abajo a la derecha, que sería una acumulación anormal de líquido en el brazo por culpa de haber extirpado la cadena ganglionar de la axila. Y además tendría como beneficio que reduce también el número de ganglios resecados. Ahora sí, pasamos a los conceptos básicos. El primero de ellos sería ¿qué es el ganglio centinela? Es el primer ganglio linfático que encuentran las células tumorales al intentar diseminarse a través de la linfa. Si no presenta células tumorales, podemos presumir que en el resto de los ganglios de la cadena no existirá afectación. Es lo que os vengo repitiendo desde el principio del tema 1 y que creo que seguiré repitiendo en temas posteriores. Si el ganglio centinela no está afectado, el resto de la cadena tampoco lo estará. Otro concepto importante, ¿cómo se detecta el ganglio centinela? Pues primero se haría un marcaje y después se detectaría él o los ganglios en quirófano a través de sustancias colorantes o radiactivas, semillas u otros métodos de marcaje. Después se extirparía y se enviaría a anatomía patológica para su estudio. Ahora vamos a ver las diferentes formas de marcaje que existen. El primer método que vamos a estudiar serían los colorantes inoculados mediante punción en la región periareolar. Esta técnica comenzó a utilizarse a principios de los años 90 y con éxito solo se utilizan dos colorantes. El azul de isosulfán, que se utiliza en América sobre todo, y el azul patente, que se utiliza en Europa, en Japón y en Australia. La técnica, pues primero se inocularía el colorante a través de aguja, se haría una incisión axilar, se buscarían y localizarían los ganglios con coloración y después se procedería a extirparlos y se enviarían a anatomía patológica para su estudio. ¿Qué inconvenientes tiene esta técnica? Pues que puede producir alergia y anafilaxis, desaturación perioperatoria, coloración cutánea y tatuaje, linfangitis química y también puede producir coloración de la orina. Además, es una técnica muy limitada y por eso se tiende a no utilizar. Bien, como hemos dicho, tanto el tumor como el ganglio centinela se enviarían a anatomía patológica para su estudio. Vamos a centrar en el ganglio centinela, que es lo que estamos estudiando. Se haría una hematoxilina eosina rápida mediante corte por congelación y se emitiría un resultado provisional a la espera de un resultado definitivo en el estudio en diferido. O también en los hospitales o laboratorios que tengan esta técnica implantada, se puede hacer el estudio mediante técnica OSNA, que ya lo estudiaremos y en este caso sí que se da un diagnóstico definitivo. A día de hoy, esta técnica, la de los colorantes, se realiza en hospitales que no tienen medicina nuclear y también se puede combinar con el marcaje con radiofármacos. ¿Vale? Aquí tenéis arriba a la izquierda una imagen de cómo se inocularía el colorante en el tumor y cómo pasaría también en la zona periareolar y cómo va pasando hacia los ganglios linfáticos.
A la derecha, volver a remarcar que fue el método inicial de marcaje, que actualmente se utiliza como complementario del marcaje isotópico, los dos tipos de sustancia que se inoculan y los problemas que ocasionan. Luego también tenéis una imagen de cómo se vería un ganglio coloreado. Bien, otro método de marcaje, que se pueden utilizar radiofármacos. ¿Cuáles son los que se utilizan? El tecnecio 99 en forma de macroagregados o el tecnecio 99 en forma de nanocoloides de albumina. La técnica se realiza en 2 veces. Primero, el día antes de la intervención, se realiza una punción periareolar para administrar el trazador, cubriendo todas las posibles direcciones por las que potencialmente pueda migrar una célula maligna. Se estudia la lesión no palpable y el ganglio centinela previa inyección del radiofármaco en la región intra o peritumoral, bajo guía ecográfica. Sería con ecografía, una guía con ecografía. Esto se llama técnica SNOL, cuyas siglas en inglés significan Sentinel Node Open Lesion Localization. Se realiza linfagammagrafía para comprobar la correcta localización del radiotrazador, que esté bien colocado. Después, el mismo día de la intervención, se realizaría un rastreo con una sonda detectora de rayos gamma manual para identificar a nivel de axila el ganglio centinela. Se realizaría una incisión y con una guía de sonda gamma se procedería a la extracción de los ganglios centinelas captantes. ¿Qué quiere decir esto? Que se extraerían todos los ganglios que capten una captación mayor al 10% de lo que capta el ganglio centinela principal. Finalmente, se extirparía tanto el tumor como el ganglio, llegaría a anatomía patológica y se haría el mismo proceso que con cualquier otro método de marcaje. Otro tipo de marcador, el marcador ferromagnético soluble Siena más Tracer. Siena Plus es una marca registrada de Sysmex. Es una suspensión de color marrón oscuro de partículas de óxido de hierro superparamagnético. Se hace solo en el mismo día de la intervención, que se inyectaría el marcador en la región periareolar y se localizaría el ganglio centinela con la sonda Sentimag. Se identifica el ganglio captante de la misma manera que en el apartado anterior y se utiliza como doble marcaje en lugares donde no existe la medicina nuclear. A la derecha de la imagen de la sonda Sentimag. Otros métodos de marcaje sería con semillas. Hay varios tipos de semilla. En este caso vamos a hablar de la semilla ferromagnética MAGSIF. El marcaje se realizaría en el servicio de radiodiagnóstico. Se puede colocar hasta 30 días antes de la intervención. Lo normal es que para tener más margen a la hora de programar la intervención quirúrgica. Lo normal es que se haga pues, en un momento cercano a la intervención. Tiene un tamaño de un grano de arroz, es de colocación interna y se puede colocar en neoadyuvancia. Después, el día de la intervención, se localizaría el tumor y el ganglio captante con la sonda magnética Sentimag. Una vez localizado, se extraería y en anatomía patológica vamos a hacer el mismo proceso. Como os dais cuenta, al final es siempre lo mismo: marcaje, localización y extracción y estudio. Estos serían los diferentes tipos de semilla. Yo personalmente solo conozco las dos que encontráis en la parte superior, que serían la magnética y la de yodo 125. La más común, la magnética, la que veis ahí en forma de tornillito. Y esto sería la imagen de una semilla vista a través de una mamografía. Otro tipo de semillas, la que os estaba diciendo, la de yodo 125, de baja dosis. Es una cápsula de titanio que contiene yodo 125, mide 4 milímetros y tiene 0,5 milímetros de diámetro. Se colocaría unos días antes de la intervención mediante aguja y mediante imagen, en este caso con ecografía. Emite una señal radiactiva que guía a los cirujanos en la extracción del tumor y el ganglio centinela. Se extrae y se envía a anatomía patológica.
Como os dais cuenta, y ya os lo he dicho, es siempre el mismo procedimiento, aunque los tipos de marcaje sean diferentes. Arriba a la izquierda veis esta semilla radiactiva de la que estamos hablando, que se ve a través de ecografía y radiología. Después se esterilizaría la semilla, se colocaría en la zona del tumor, en la zona que queremos marcar, a través de una aguja y se haría bajo guía ecográfica. En el quirófano, para localizarla, los médicos utilizarían la sonda gamma y la gamma cámara. Al final debería recuperarse la semilla, pero lo más normal es que nos llegue anatomía patológica junto con el tumor y eso es un problema, puesto que si no nos damos cuenta, a la hora de cortar el bloque con el tumor, pues nos podemos cargar directamente el microtón. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y, si es posible, localizarla antes de proceder a los cortes. Y a la derecha tenéis la imagen de una sonda gamma. Hay varios tipos, pero esta sería una de ellas. Este es el último método de marcaje que os voy a enseñar. Ahora mismo es el menos utilizado. Ya os diré por qué. A ver, sería el arpón quirúrgico. Además del arpón se necesita un marcador de ganglio, porque el arpón quirúrgico es el marcador de la lesión. Se colocaría el mismo día de la intervención, mediante aguja, guiado por ecografía o mamografía. El arpón tiene salida al exterior y se puede desplazar. Por eso es lo que os digo, lo que os comento, de que no se suele utilizar, cada vez menos, porque es bastante aparatoso. El ganglio centinela se marca mediante colorante, marcador ferromagnético u otros métodos. Al fin y al cabo, nosotros cuando nos llegue a anatomía patológica vamos a hacer exactamente lo mismo. Finalmente vamos a hablar de las ventajas y de los inconvenientes que tiene la biopsia selectiva de ganglio centinela. La principal ventaja sería que ayuda a los médicos a la estadificación de determinados cánceres y estimar el riesgo de diseminación o metástasis. Si el ganglio centinela es negativo, evitaríamos la disección de todos los ganglios. Como os he dicho antes, se evitaría la linfadenectomía. Vuelvo a repetir lo mismo otra vez. Pero tiene también, como todas las técnicas quirúrgicas, tiene una serie de inconvenientes o efectos secundarios, como el linfedema o hinchazón de los tejidos, porque se cortan vasos linfáticos y esto produce una acumulación anormal de los tejidos, de líquido linfático en los tejidos. También se puede producir un seroma, que sería también un bulto por la acumulación anormal de líquido linfático. Se puede producir entumecimiento, hormigueo, hinchazón, hematomas, dolor, incluso mayor riesgo de infección. Puede producir dificultad para mover la parte del cuerpo afectada, reacciones cutáneas o alérgicas al tinte azul utilizado y un resultado de biopsia falso negativo que daría también una falsa sensación de seguridad. Bien, con esto hemos terminado el tema. Deciros sobre todo las ventajas y los inconvenientes, que evitaríamos la linfadenectomía, pero que puede tener unos efectos secundarios. Los conceptos básicos serían que es el ganglio centinela, los métodos de marcaje y que siempre pues, anatomía patológica nos va a llegar, independientemente del método de marcaje, nosotros siempre vamos a hacer lo mismo, o bien una hematoxilina eosina rápida o bien el método OSNA. Con esto espero que os haya gustado y nos vemos en el tema 3.